La época medieval en Europa es un periodo muy dramático, turbulento y misterioso. Este es el periodo cuando las tribus barbáricos y europeos se convirtieron en civilizaciones desarrolladas, países como Francia, Inglaterra y España, parecidos a lo que conocemos ahora. En general fue una época de pobreza y hambre, fanatismo religioso, poca educación y pandemias terribles. La mayoría de logros de civilizaciones greco-romanas fueron olvidados. La religión cristiana de esta época dice que uno debe de negar todo lo terrenal, tal como belleza, arte, deportes y higiene, y concentrarse en lo celestial. Muchas obras del arte fueron destruidas ya que se consideraban idolatría. Muchos conocimientos y prácticas fueron olvidadas. El interés al cuerpo y la vida física se consideró pecado. Los territorios del Imperio Romano Oeste fueron separados y poco controlados. En el tiempo, la época medieval abarca desde 500 años después de Cristo y hasta 1500 años aproximadamente. La época medieval empieza con la caída del Imperio Romano Oeste y termina con el descubrimiento de América por Colón en 1492. Es la época de desarrollo de civilizaciones europeas en isolación de las grandes civilizaciones americanas y con poco contactos con las civilizaciones de África y Asia. Muchos de los historiadores llaman época medieval la Edad Oscura, y es cierto que comparado con época romana pasó mucho regreso cultural. Gran parte de la época medieval, reinos europeos eran inferiores en todos los sentidos comparado al Imperio Bizantino, Imperio Romano Este, y también Imperio Árabe o China. Pero hay algo muy atractivo en esta época, unos raíces de lo que hará civilizaciones europeas dominantes después, unas características sin duda positivas. ¿Qué eran? La primera es la religión. Mientras la religión cristiana obstaculó el desarrollo de unos tipos de ciencias y arte, tenía lados muy positivos. Por ejemplo, prohibición de sacrificios humanos, que los europeos practicaron mucho en los tiempos antiguos. De otro, con la religión, los bárbaros europeos adoptaron parte de conocimiento y logros culturales de civilizaciones greco-romanos y los de Próximo Oriente. Otra característica importante es independencia de la Iglesia Católica de reyes europeos y su competencia permanente con los reyes y emperadores. Y la competencia es un estímulo fuertísimo de desarrollo. Época medieval también fue un periodo de desarrollo de derechos humanos. Los griegos antiguos inventaron sistema político de democracia y los romanos inventaron república, pero estos sistemas no funcionaron para toda la población de sus países. En ambos casos existía esclavitud. Al inicio lo formaron de los prisioneros de guerra y después existía categoría de gente así los esclavos. Desarrollo democrático y de los derechos humanos empezó en Europa medieval. Empezaron a formarse el sistema legislativo y los gobiernos europeos, así como los conocemos ahora. Finalmente, es importante mencionar que durante época medieval en Europa formó respeto a la mujer. Mientras no hay ningún país de esta época que tenía derechos de mujeres iguales a los derechos de los hombres, en los países europeos durante época medieval se formaron normas de comportamiento caballeroso que no existían en ninguna otra parte del mundo. Como había mencionado anteriormente, época medieval empieza con caída del Imperio Romano Oeste. En el año 476 después de Cristo, pasó la disposición del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, a manos de Odoacro, jefe de mercenarios germánicos. Consecuentemente, Teodorico, el rey de osgodos, conquistó Italia y mató a Odoacro.
Las elecciones del Papa en el año 483 fueron primeras elecciones sin presencia del emperador de Roma e inicio de papado independientemente. En el siglo VI, Roma fue conquistada por el Imperio Romano Este o Imperio Bizantino, pero los misioneros católicos empezaron a convertir las tribus barbáricos unos 100 años antes, y eso salvó el cristianismo católico. Los papas pidieron ayuda de reyes barbáricos católicos contra Constantinopla y otros enemigos. Entonces, rey de francos Pipín el Breve, padre del futuro emperador Carlomagno, conquistó parte de Italia, incluyendo a Roma. Él regaló estos territorios a Papa, formándose así el nuevo Estado Pontífico. Después de eso, papas casi siempre tenían una ciudad pequeña suyo en Italia. Gracias a este y a los talentos diplomáticos de los papas futuros, la influencia del papado y de la Iglesia católica creció gradualmente durante la época medieval. Las iglesias, catedrales, monasterios fueron centros de vida cultural, preservando textos elegidos greco-romanos y apoyando el arte religioso. Uno de los ejemplos lindos del arte visual promovido por la Iglesia Católica podemos ver en el libro de Kells, muy importante monumento de arte irlandés. Es manuscrito ilustrado con motivos ornamentales, realizado por monjes celtas hacia el año 800 en Kells, un pueblo de Irlanda. Predominan el ornamento y caligrafía sobre las representaciones de figuras humanas. El manuscrito contiene páginas totalmente llenas de motivos ornamentales, de una complejidad extraordinaria, así como pequeñas ilustraciones que acompañan las páginas de texto. El libro de Kells utiliza una rica paleta de colores. Recientemente ha sido llevado al cine con la película de animación The Secret of Kells, El secreto del libro de Kells, de Tom Moore, cuyo tema central trata la historia del libro. El estilo románico abarca los siglos XI y XII. Cuando escribí tarea, mi teléfono lo cambió para romántico. Mientras es incorrecto, es de verdad un estilo muy romántico. Esta época conocemos de cuentos de hadas, época de princesas, caballeros y castillos. Como había mencionado anteriormente, los artes visuales fueron muy oprimidos por las restricciones de Iglesia. Esta fue una época de dominancia de arquitectura, época de castillos y catedrales. Los catedrales tenían como base basílicas romanas occidentales. Las catedrales románicas se hicieron de más grande tamaño. Casi no utilizaron cúpulas. En su campo construyeron torres puntiagudas. Frecuentemente tenían techo a dos aguas y frontones triangulares. Iglesias románicas tenían muros gruesos y pilares robustos para sostener techo alto. También empezaron a utilizar los contrafuertes. Un contrafuerte es un engrosamiento puntual en el lienzo de un muro, normalmente hacia el exterior, usado para transmitir las cargas transversales a la cimentación. De este estilo tenían forma de semicírculo. A veces estas catedrales no son simétricas, tienen una torre frontal más alta que el otro. Catedral de Pisa, con su famosa torre inclinada, es una obra representativa del arte románico, en particular del románico pisano. Tiene características específicas italianas, por ejemplo, cúpula. Escultura románica existía principalmente como decoración de catedrales. Las figuras están estiradas por arriba. Estatuas casi siempre representan personajes y escenas bíblicas, santos y sacerdotes. Las relieves también decoraron las catedrales.
Las composiciones son principalmente simétricas, con figura de Cristo en el centro, de tamaño más grande que las otras figuras. Todo está simbólico. Las pinturas frecuentemente fueron dedicadas al poder formidable de Dios y escenas de juicio final, con el fin de asustar a la gente durante servicios de iglesia. Las miniaturas de los libros tenían composiciones más libres, pero siempre dedicadas a escenas evangélicas. Ya no están representaciones realistas, pero estilizadas. Las figuras se cambian para formar composiciones geométricas. Los vestidos forman ornamentos. Veamos muy poco de las partes del cuerpo. Interés al cuerpo se considera pecaminoso. Por eso no hay dibujos anatómicamente correctos, no hay modelos desnudos, etc. Durante esta época, la Iglesia Católica impulsó una serie de guerras religiosas, las cruzadas. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristianidad la religión de Cercano Oriente, conocido también como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio de Islam desde el siglo VII. Cruzadas reforzaron poder de Iglesia Católica, provocaron conflictos con Iglesia Ortodoxa de Constantinopla y musulmanes, pero también cruzados impulsaron intercambios culturales con Oriente. El arte y la ciencia árabe y bizantina mejoraron la cultura occidental. Estilo gótico primera vez aparece en la Basílica de Saint-Denis. Es una iglesia célebre por ser el lugar de sepultura de la mayor parte de los reyes de Francia, desde muerte de Hugo Capetto. Francia fue el centro cultural de esta época, mientras todos los problemas de guerra de 100 años y varias guerras civiles, Universidad de París se hizo el centro europeo de ciencias. Y estilo gótico desarrolló principalmente en Francia. Se forma sistema de contrafuertes que permitan hacer los techos más altos. Los arcos y ventanas se cambian su forma de semicírculo a punteado. Vitrales existían antes de época medieval, pero el florecimiento de este arte es durante época gótica. Su particularidad es juego de la luz cuando rayos de varios colores iluminan varios detalles del interior de iglesia. La Catedral de Chartres marcó un hito y desarrolló una fase de plenitud en el dominio de la técnica y el estilo gótico, y estableció un equilibrio entre ambos. Es sumamente influyente en muchas construcciones posteriores que se basaron en su estilo y sus numerosas innovaciones, como las catedrales de Reims y de Amiens, a las que sirvió modelo directo. La iglesia antigua de Chartres fue reconstruida por el orden de rey francés Luis Santo durante solamente 26 años. Es muy rápido para esta época. Tiene torres asimétricas en su fachada principal y está muy famoso por la decoración fina de sus fachadas y el laberinto misterioso dibujado en su piso, simbolizando caminata hasta Dios. Otro ejemplo famoso de estilo gótico es la Catedral de Canterbury. Es una de las más antiguas y famosas estructuras cristianas en Inglaterra. Las columnas de estilo gótico están imitando árboles en el bosque. Los catedrales góticos se encuentran en todos lados de Europa Occidente,
principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania. En Italia hay pocos, se consideraron barbáricos y rápidamente se cambiaron por estilo de Renacimiento. En esta época se formó arte visual excepcional y muy expresivo. Esculturas, vitrales, miniaturas. También se desarrolló un tipo de ilustraciones históricas, como en crónicas de Froissart, relatando la Guerra de 100 años de Francia. Las miniaturas probablemente más famosas de esta época formaron un libro Las muy ricas horas del Duc de Berry, pintados por hermanos Limbourg en Francia en el siglo XV. Las miniaturas representan trabajos y entrenamientos de gente medieval en cada mes del año, un concepto excepcional para esta época. También el libro incluye escenas religiosas. Las miniaturas fueron ordenadas por el Duc de Berry y en esta época costaron muy caro. Las iniciales y finales fueron pintados por hermanos Limbourg. De ellos conocemos muy poco. El resto fue terminado por otros artistas. Las composiciones y colores de estas miniaturas lo hacen obras maestras del arte mundial y obras representativas de época medieval. Lastimosamente, este libro se quedó sin acabar por la muerte de Duc de Berry y todos los artistas durante pandemia de la peste negra. Peste negra o plaga del final de época medieval es una pandemia más devastadora en la historia de la humanidad. Había provocado la muerte entre el 30% y 60% de la población de Europa. Peter Bruegel el Viejo dejó su imagen en el cuadro Triunfo de la Muerte. Este cuadro ya pertenece a la época del Renacimiento, pero representa el espíritu místico medieval. Hieronymus Bosch es una artista también entre dos épocas, época medieval y Renacimiento. Ya el estilo de su arte es muy desarrollado, utilizando pinturas al óleo con capas muy finas y transparentes, pero los temas de su arte y su representación fantástica y mística pertenecen a época medieval. Los temas se circulan alrededor de escenas bíblicas, visiones religiosas y tentaciones demoníacas, la vida pecaminosa de los seres humanos y el castigo en el infierno. Como en toda la tradición religiosa medieval, mucha más atención, inspiración y creatividad de artista está dedicado al infierno y sus habitantes. Bosch aquí solamente sigue la tradición medieval, cuando la representación de los santos fue demasiado limitado por cánones de la Iglesia, pero la fantasía recibió toda la libertad para pintar demonios. El Renacimiento temprano tenía unas características heredadas de época medieval, por ejemplo, uso de colores limitados, la perspectiva falsa que hace forma y el movimiento más expresivos. El arte medieval fue denegado durante época del Renacimiento clásico como arte barbárico. Los artistas europeos descubrieron de nuevo el arte greco-romano y el arte medieval lo consideraron muy inferior. Pero en la segunda parte del siglo XVIII creció de nuevo el interés al arte medieval, apareció estilo neogótico, que siguen tradiciones góticas pero con diferentes sentidos. Este fue un movimiento para apreciar y valorar la cultura e historia nacional de Europa, después de un periodo de admirar solamente arte greco-romano.
En el siglo XIX se desarrolla interés a los tipos de arte visual expresivos, y eso incluye miniaturas y estatuas medievales. Existía un movimiento de pintores prerrafaelitas que valoraron más alto las pinturas antes de Rafael Santi, incluyendo época medieval y renacimiento temprano.